Vamos a pasar a la parte de la predicación, amados hermanos. Así que le voy a pedir que, como siempre, y eso es durante todo el culto, pero bueno, ahora en este momento, quite toda distracción que pueda haber alrededor de casa y concéntrese en la meditación de la palabra que el Señor habla en este momento a través de su siervo. Así que vamos a concentrarnos en la predicación. Para esto, le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6 que estamos estudiando. Y voy a hacer la lectura de los versículos 16 a 18, 16, 17 y 18. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta es la última parte de la sección que estamos estudiando en estos últimos sermones. Estamos alrededor del Sermón del Monte. Seguiremos predicando el Sermón del Monte hasta que agotemos el capítulo número 7. Hemos visto varias cosas como ciudadanos del reino, como que nosotros somos parte de esta ciudadanía y para nosotros es un sermón que nos viene muy bien porque somos ciudadanos de este reino. Hemos hablado de que este sermón es contracultura y que ciertamente va en contra de algunas costumbres y algunos hábitos que son importantes que podamos distinguir entre un ciudadano del reino y un ciudadano que no es del reino, aunque todos compartamos la misma ciudadanía terrenal, seamos habitantes no solamente del mismo mundo, pero también del mismo país. Pero delante de Dios, todos los que están en el mundo ahora, el mundo físico, que son creyentes, son parte de su pueblo, y ellos tienen una tarea no solamente de conductas, sino de carácter, sino que tienen también con asuntos que tienen que ver con sus hábitos, que son importantes y comunes para todos los cristianos. No importa la nacionalidad, no importa que sean chinos o que sean latinos o que sean europeos o africanos, no importa en dónde estén, de todas maneras los principios bíblicos son para todos los ciudadanos del reino que están en esta tierra física, ahora los que están viviendo. Evidentemente la iglesia triunfante, la que ya se fue con el Señor, bueno, ya no está sometida a estos preceptos porque ya está con Cristo. Pero mientras que estemos aquí, tenemos responsabilidades y es por esto que el Señor Jesús ha hablado acerca de cómo debemos de conducirnos con el carácter cristiano y qué debe de ser nuestra responsabilidad como ser sal y luz, también como acatar los mandamientos y darles una lectura correcta, una interpretación correcta de los mandamientos importantes que tienen que ver con las conductas en el reino. Y finalmente, hemos estado revisando cuál debe de ser nuestro hábito, cómo deben de ser nuestros hábitos espirituales o los actos de justicia. Como creyentes, hemos ya distinguido que tenemos una responsabilidad cristiana con nuestros hábitos en cuanto a la limosna y en cuanto a la oración. Hemos hablado de estos dos asuntos en los sermones anteriores. En el respecto de la oración nos hemos detenido en 3 sermones distintos para hablar acerca justamente de estos conceptos, no solamente de la parte introductoria en donde nos hace una referencia a Jesús de que somos nosotros hijos del Padre, somos creación y que tenemos que estar sujetos a Él, sino que además nos ha dicho cómo tenemos que orar en función de los intereses de Dios, que lo que a Él le interesa, que su nombre sea santificado, que su reino venga, es decir, que su dominio se extienda y también que su voluntad se haga. Pero justo la semana pasada hablábamos de los intereses nuestros, algo que tiene que ver con nosotros, y así hablábamos de que el Señor nos diera el pan nuestro de cada día, que perdonara nuestros pecados, también era una petición muy, muy, muy importante, ¿no? Y que al final del tiempo también nosotros pudiésemos tener este perdón para con las personas que nos ofendían. Pero ahora pasa a esta tercera hábito espiritual o a este tercer evento de justicia, este hábito de justicia.
y que nos habla a nosotros ahora para que podamos tener este hábito también muy bien entendido, muy bien entendido. Quiero decirles al respecto que no vamos a tratar o no voy a predicar acerca de todos los elementos que tienen que ver con el ayuno, cuándo hacerlo, cuándo no, etcétera. Esto no es el tema de esta predicación, sino el matiz que el Señor hace respecto de un hábito que Él considera que debe de hacerse. Incluso hemos dicho que cuando el Señor Jesús dice, cuando des limosna, dando por sentado que la damos, o cuando oren, dando por sentado que oramos. Aquí la construcción es exactamente igual. Cuando ayunen, inicia esta expresión así, cuando ayunéis, dando por sentado que es una práctica que se hace. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos elementos que son muy importantes al respecto del ayuno en el contexto en el que el Señor lo está diciendo, y justamente en medio de una situación en donde los fariseos, esta secta fariseica, está haciendo ruido al respecto de estas cosas. Y si bien es cierto que ellos son los que quieren enseñar como ejemplo a la gente de cómo hacerlo, sus ejemplos y sus enseñanzas están alejados de las Escrituras. Ellos daban limosna y hacían tocar trompeta detrás de ellos para que la gente viera cómo ellos daban su limosna. Esto no solamente no agrada al Señor, no solamente no está alineado con la palabra del Señor, sino que además lo único que van a lograr es una recompensa de aquellos que los alaban. Lo mismo pasa con la oración. Los que estaban orando, oraban también para ser vistos de los hombres. Y lo hacían en las esquinas y lo hacían en todos lados para que la gente los viera y los alabaran por su cualidad pietista, por su actividad espiritual. Y bueno, dice el Señor, ya tiene su recompensa. Y en el caso del ayuno, también en función de aquellos hombres, fariseos particularmente, que tenían una actitud bastante incorrecta al respecto del ayuno y que lo traían arrastrando a lo largo de muchos años, cientos de años, esta actitud equivocada al respecto de cómo tendrían que ayunar. Y esto, por supuesto, lo enseñaron al pueblo, y cuando el pueblo empezó a convertirse al evangelio, traían estas costumbres que venían de la secta fariseica, y qué difícil era para ellos quitarse de encima estas costumbres, estos hábitos, esas tradiciones. Así que el Señor tiene que poner el dedo en la llaga y tiene que decir, cuando den limosna hazlo así, cuando ores haz así, pero también cuando ayunes hazlo de la siguiente manera. Tenemos que decir que cuando se habla del ayuno y también de la limosna, por supuesto, la oración es un elemento fundamental y está justamente en medio de estos tres conceptos de hábitos espirituales, porque de alguna manera es como lo que está en el centro y lo que es importante en todos los ámbitos. La oración, como algunos piensan, ¿no?, es parte de los medios de gracia. Si fuera medio de gracia, si es medio de gracia, entonces rige todos los hábitos espirituales. No puede existir hábito espiritual sin la oración, como no puede haber hábito espiritual sin la palabra, que es medio de gracia. Es decir, estamos pensando que la oración es elemental, es fundamental como medio de gracia que confirma, que reconforta, que establece principios importantes de fe para el creyente. Siendo la oración el que rige, no puede haber limosna sin oración, pero tampoco puede haber ayuno sin oración. Es decir, que están íntimamente ligados el ayuno con la oración, o poniéndolo en el otro sentido, tiene que haber primero oración y luego entonces ayuno. No nos podemos imaginar, en el contexto en el que el Señor está escribiendo, gente que ayune o gente que ayunaba y que la oración estuviera exenta o que estuviera fuera del concepto del ayuno, que estamos hablando particularmente de la oración. Muy importante que tengamos esto en mente. Tenemos el concepto, amados hermanos, y vamos a ir de un plano general a la interpretación del texto, que en realidad es una repetición de los otros hábitos espirituales. Pero vámonos de lo general a lo particular para tener un panorama más concreto. Y aun y cuando lo que voy a decir es bastante obvio, vale la pena comentarlo para partir de ahí. Cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de abstenerse de comer, es decir, de no consumir alimentos. Esto es necesariamente así en nuestro lenguaje común. No es cierto que cuando nosotros nos despertamos lo que hacemos es romper el ayuno, y para romper el ayuno nosotros decimos desayunar, y entonces el desayuno
de alguna manera rompe el ayuno. Y cuando decimos desayunar, romper el ayuno, estamos diciendo que justamente vamos a romper ese tiempo que pasamos de no comer para comer. Entonces está involucrado el ayuno en el sentido de que el ayuno es no consumir, no tener alimentos. Esto es, en estricto sentido, lo que significa la palabra ayuno. Tenemos nosotros en la Biblia varios ejemplos que tienen que ver con ayunos, que tienen que ver así, con abstenerse de la comida. Sin embargo, en el pasaje que ya leímos antes, en la intercesión en Isaías 58, vemos una explicación maravillosa que el Señor le dio al pueblo al respecto del ayuno, que no solamente tenía que ver con no comer. Ciertamente era privarse de los alimentos, pero la intención tenía que ver más con actos deliberados de misericordia para la gente que estaba alrededor. Así que tenemos una explicación linda del ayuno ahí, que implicaba por supuesto dejar de comer, pero que tenía como intención alguna otra situación lejos de lo que quizá los fariseos en esta época y posiblemente nosotros también tengamos. La Biblia está llena entonces de estos ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como David ayunando cuando su hijo estuvo muerto. Esto nos habla de que el ayuno tenía también una función de lamento, ¿no? Una función de lamento, el ayuno. En ese sentido, con David. También debo de decir que no es un patrón. No es decir, no es así como que cada que un niño esté muriendo, entonces hay que ayunar. No es un patrón. Lo vemos ahí en el caso de David como un asunto de lamento y que, por cierto, estaba en comunión con el Señor. Tenemos a Daniel, que ayunó también, cuando buscó una iluminación especial de parte de Dios y dejó de consumir algunas cosas para estar en comunión con Dios. Esto nos habla de que el ayuno también es un elemento de comunión, no solo de lamento, pero también de comunión con el Señor. Tenemos también en el Antiguo Testamento el ejemplo de Esther, que manda y convoca a un ayuno nacional para que ella pueda entonces estar presentándose delante de Asuero, ¿no? En la intercesión para con el pueblo de Israel, para con el pueblo judío. Este es un ayuno nacional, esta es una convocatoria nacional. Estos tres ejemplos del Antiguo Testamento no marcan patrones. No son asuntos como que así tiene que ser siempre. Estos ejemplos son ejemplos de historia, de lo que sucedió, de cómo actuaron hombres en determinadas circunstancias y Esther en determinadas circunstancias. E insistimos, no son patrones de conducta, no es así. No tenemos un mandato en el Nuevo Testamento que diga así como David ayunaba, o así como Daniel ayunó, o así como Esther lo hizo. No hay nada de esto en el Nuevo Testamento, no tenemos en la Biblia que estos sean patrones que tengamos nosotros que acatar. Tenemos ejemplos concretos de lamento, en el caso de David, de una comunión con Dios estrecha de parte de Daniel y de una convocatoria nacional de parte de Esther en una circunstancia muy particular, muy específica. De ellos tres no tenemos otras historias a lo largo de la Biblia de que hayan ayunado por alguna condición, una situación en otros momentos distintos. Sin embargo, no descartamos que esto sea importante para poder contemplar el asunto del ayuno. Y por cierto, tampoco descartamos que el ayuno no deba de ser del creyente actual, sino que tenemos que tener una explicación y tenemos que tener un matiz muy particular. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de ayuno, particularmente en dos eventos. Uno es cuando el apóstol Pablo y Bernabé ayunan para escoger ancianos. Ahí había una comunión con Dios otra vez de Pablo y de Bernabé, que dedican tiempo absteniéndose de los alimentos para concentrarse en la elección de ancianos, como ustedes pueden corroborar en el libro de los Hechos. Y el otro, que es el más ejemplar, que es el más significativo, es cuando el Señor Jesucristo ayuna en estos 40 días en el desierto. ¿Quién puede hacer semejante cosa? Solamente Cristo, porque Él es Dios, pero tenemos estos ejemplos pues de un ayuno específico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos aquí el panorama de una instrucción del Señor que dice que cuando ayunéis, hay un mandato en el Antiguo Testamento en el libro de Levítico cuando se habla del ayuno el día de la expiación y es una vez al año, es decir, estaba mandado así. A lo largo del Antiguo Testamento empezó a haber ayunos ya no solamente una vez al año, sino empezó a haber ayunos ocasionales al grado de que ya en la época intertestamentaria empezaba a haber ayunos pues prácticamente una vez a la semana, luego casi todos los días, pero eran cosas distintas, muy particulares que les llevaban a ellos a ayunar. Así que el hábito del ayuno empezó
empezó a tener fuerza y empezó a ser parte del hábito, no por mandato de Dios, sino por parte de una necesidad y de una costumbre de las personas que estaban en relación con Dios. No descalificamos esta situación de ayuno, pero no había sido algo que el Señor deliberadamente haya mandado. Y celebramos esto, porque en la sabiduría de Dios, que no está prohibiendo el ayuno, que no lo está prohibiendo, pero en la sabiduría de Dios tampoco lo mandó, tampoco dijo háganlo esto, háganlo y háganlo así, como en el caso de la oración, como en el caso de la limosna. No fue un mandato así. Ahora, en la sabiduría de Dios es muy importante entenderlo, porque ciertamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y hoy lo vemos también, que una persona que está enferma se prive del alimento puede ocasionar un problema. Una persona que necesita tener alimento e incluso que lo necesita comer o tener cada determinado tiempo por cuestiones de salud, bueno, pues no podría ayunar. Y si esto fuera un mandato, entonces no hacerlo constituiría en pecado y nos meteríamos en un gran problema. No encontramos pues un mandato explícito de ayunar, aunque encontramos ejemplos muy concretos de ayunos que agradaron al Señor. Y por cierto, el Señor está diciendo, ciertamente estoy dando por sentado que lo hacen como un hábito espiritual no mandatorio, pero que puede servir también, como lo vamos a ver un poquito más adelante, para esta comunión con el Señor. Los fariseos de la época de Jesús, la gente que era muy religiosa en la época de Jesús, tenían el ayuno de una manera completamente diferente. Vamos a ver cómo lo hacía o cómo estaba el ayuno en los tiempos de Jesús. En contraste con los hipócritas, que como dice la Escritura, ayunaban y demudaban sus rostros y mostraban ante el mundo que estaban ayunando, Jesús les dice a sus discípulos, ya en la época de Jesús, que cuando ellos practiquen el ayuno, deben portarse con absoluta normalidad para que nadie sospeche que ayunan. Esa es una cosa muy interesante. No era lo que sucedía en la época de Jesús. Sucedía lo contrario. Si estuviera sucediendo esto, que los hombres no anunciaran que estaban ayunando, entonces el Señor no toca el tema, pero lo toca justamente porque había lo contrario. Lo contrario, la gente anunciaba el ayuno. Decía, miren, qué piadoso soy, y entonces estoy ayunando. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús nunca mandó a sus discípulos para que ayunasen, al contrario. Todo indica que no solían hacerlo. Es decir, tenemos nosotros indicaciones en las Escrituras en donde se nos habla de que los discípulos no ayunaban y el Señor los defendía. Le voy a leer lo que dice capítulos más adelante en el capítulo 9 de Mateo, versos 14 y 15. Dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, y cuando dice vinieron a él es a Jesús, y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero quiero que noten que los fariseos, que ya sabemos nosotros que están siendo calificados como hipócritas por el Señor en estos hábitos, eran muy ávidos, ¿no? Muy frecuentes al ayuno. Y ellos decían, nosotros ayunamos muchas veces. Eso está en el texto. Pero en contraste de esto están diciendo, y los discípulos, tus discípulos, no lo hacen. Casi pudiésemos nosotros leer entre líneas, ni una vez. Pero usted y yo sabemos que los discípulos de Cristo fueron llamados por Jesús y no encontramos en ningún lado del Nuevo Testamento, en ningún lado, que el Señor les haya recriminado a los discípulos que no ayunaban. Sí les recriminó porque no estaban en oración, sobre todo cuando él estaba allá en Getsemaní y los apóstoles, los discípulos más cercanos, dormían. El Señor dijo, ¿por qué duermen y no velan? El mandato de orar está implícito y explícito en la Escritura. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. La oración de fe salvará al enfermo, es necesaria, tenemos que orar. Pero no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que tienen que ayunar. No hay una reprimenda para con los apóstoles al respecto. No la hay. Con esto, insisto, no quiero decir que el Señor lo prohíba o que no lo contemple como un asunto importante. Creo que es un asunto importante y creo que tiene que ser parte de la vida espiritual del creyente. Pero en la época de Jesús, mientras que Jesús estaba con ellos,
No era necesario. Incluso así lo dice. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué van a ayunar si están conmigo? Y pueden hablar conmigo y pueden relacionarse conmigo. Los fariseos decían, nosotros lo hacemos muchas veces. Tus discípulos en realidad no lo hacen ninguna vez. El Señor no recrimina, el Señor no reclama a sus apóstoles, el Señor no llama la atención a los discípulos. Lo único que hace es que dice que cuando el Señor se fuere, cuando Él fuera quitado, dice entonces ayunarán. Pero nosotros sabemos, no hubo recriminación, no había un mandato explícito. Pero vendrían tiempos, dice el Señor, en que esto será necesario. Cuando el esposo le sea quitado, es decir, cuando el Señor se fuera y ascendiera con su Padre. Eso es importante saberlo. No había un mandato explícito, no había regaño del Señor, no era una tarea que el Señor había puesto a los discípulos. Sin embargo, les está diciendo cuando lo hagan, dando por sentado que lo hacen bajo circunstancias especiales. Y las circunstancias especiales tienen que ver con las circunstancias de cada una de los creyentes, en circunstancias que consideren que son importantes para estar en una comunión con Dios, y vamos a ver ahorita más adelante cuáles son esas condiciones. Pero ¿cómo se aplica, cómo se hace el ayuno en nuestros tiempos? ¿Cómo es ahora el ayuno en nuestros tiempos? Y voy a decirle y comentarle rápidamente de tres ayunos falsos de nuestro tiempo para de ahí dirigirnos a lo que es correcto. Primero, el ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno cristiano, el ayuno espiritual, no significa solamente dejar de comer. Por supuesto que incluye la abstención de comida, pero no como un fin, no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio, la abstinencia deja de ser una ayuda en el sentido bíblico para convertirse en una simple dieta. Así que el ayuno no es solamente dejar de comer. Si decimos nosotros, voy a ayunar, porque me siento que necesito estar en una estrecha comunión con el Señor y voy a ayunar. Y el ayuno significa dejar de comer, pero dejar de comer y puedo dedicarme a hacer cualquier otra cosa menos estar en comunión con Dios, eso es dieta, no es ayuno bíblico. Porque el ayuno bíblico, el ayuno que al Señor le agrada, tiene que ver con la expresión de humillación y aflicción delante del Señor. Pero solamente dejar de comer no es el ayuno bíblico. Esto muchas personas hoy día lo hacen. Vamos a ayunar, pero me voy a trabajar, pero hago mi actividad, pero veo una película, pero hago tal o cual cosa. Esto es solamente dejar de comer. Esto es dieta. Pero no tiene que ver con el sentido espiritual bíblico de la palabra. El segundo falso ayuno que existe en nuestros tiempos, y hay que entenderlo, es que el ayuno no es un intercambio de favores con Dios. El ayuno no es un intercambio de favores con Dios. No significa que yo le doy mi ayuno al Señor para que el Señor me dé lo que necesito. No es un intercambio de favores. El dejar de comer no nos hará más espirituales. Ni tampoco inclinaremos el corazón de Dios o lo enterneceremos solo por el hecho de pasar hambre. Es como si le dijéramos al Señor, mira Dios, mira Señor el sacrificio que estoy haciendo por ti. Así que yo te doy, tú me das. Yo lo que hago es que te doy mi ayuno, entonces en su lugar tú me das tal cosa. ¿No es cierto que entonces algunas personas hacen esto? ¿No es cierto que en nuestros medios de repente nosotros queremos algo de Dios y ayunamos para intercambiar favores? ¿No es cierto que de repente nosotros decimos queremos hacer esto tal o cual? Queremos comprar una casa, por ejemplo, un carro, por ejemplo, y vamos a ayunar. Y vamos a pedirle al Señor en ayuno que nos conceda nuestra necesidad. Ese es un intercambio de favores. Yo ayuno, entonces tú me respondes. Es una negociación con Dios. Yo te entrego un sacrificio de ayuno, entonces a cambio tú me das lo que yo necesito. Esto no es ayuno. Y por otro lado, tercer error que se comete en nuestros tiempos, el ayuno no sirve para ablandar el corazón de Dios. No sirve para ablandar el corazón de Dios. Si esta es nuestra forma de pensar, no solo tenemos una visión distorsionada del ayuno, sino que es lo más peligroso, tenemos una visión distorsionada de Dios mismo. De Dios mismo.
No sirve el ayuno para ablandar el corazón de Dios. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos que Dios nos diga, mira, pobrecito, cuánto está sufriendo, cuánto se está humillando, cuánto está ayunando. Y entonces el corazón de Dios se ablanda. Esto no significa el ayuno. Este es un ayuno falso. Estos 3 clases de ayunos son los que tenían los fariseos de aquella época y el Señor los calificó como hipócritas. Hipócritas. Así que tenemos estos 3 conceptos. El ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno no es un intercambio de favores con Dios. Y el ayuno no sirve para ablandar el corazón de Dios. ¿Cuál, pues, entonces es el valor del ayuno? El ayuno de nuestros tiempos tiene que ver con la humillación, con la aflicción, con la comunión con Dios. No está establecido en una campaña de ayuno. Está establecido en el corazón interno de cada creyente. Insisto, tenemos nosotros un ejemplo de una convocatoria nacional en el libro de Esther, pero no es un patrón. No tiene que ser siempre así. El ayuno viene del corazón del creyente cuando siente la necesidad de estar en una comunión estrecha con Dios, le conceda o no le conceda la petición de su corazón. El ayuno no tiene que ver con un intercambio de favores. Haga el Señor, cumpla lo que yo le estoy pidiendo o no. No importa. De todas maneras, mi humillación, mi contrición, mi relación con Dios para estar en comunión solamente con Él, no importa que no me conceda la petición de mi corazón. El ayuno tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la contrición, tiene que ver con la comunión estrecha con Dios. Cumpla o no cumpla mi petición. Por eso nos equivocamos. Nosotros ahora tenemos problemas a nivel nacional con temas que tienen que ver con ideología de género y la educación en las escuelas y el aborto y una gran cantidad de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Convocamos nacionalmente y decimos vamos a hacer ayuno? Si lo hacemos de esta manera, y si nuestro corazón está afligido, contrito, humillado, si queremos tener una comunión con Dios, haremos ayuno. Lo hará cada quien por decisión propia, no por convocatoria nacional. Y cuando esto suceda, lo vamos a hacer, no para tener una respuesta favorable de Dios, sino para mostrar nuestra dependencia absoluta al Señor que cumple con su voluntad. Me parece que ayunar es correcto, pero es una decisión de cada quien, que no puede ser convocatoria nacional, sino que tiene que ser un evento espiritual interno del creyente. En ese sentido, el ayuno es un ayuno agradable a los ojos de Dios. Cuando el Señor partió, ya lo leímos hace rato, la necesidad del ayuno fue más intensa. Lo dijo, ¿no? En el versículo 15 del capítulo 9 de Mateo que vimos. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Y sabe qué? A partir de que Cristo se fue, el ayuno ha sido indispensable. No tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto, pero sin duda, a partir de textos como este que tenemos ahora aquí en Mateo 6, sabemos que el ayuno era necesario, que tenemos que hacerlo para entrar en comunión con Dios y que va ligado con la oración. Dejar de comer para que estemos en una comunión estrecha con el Señor es correcto. No para ganar su favor, no para intercambiar favores, sino para que nosotros experimentemos una relación estrecha con Dios. Lo que el Señor más enfatiza es que cuando llegue aquel momento, practiquemos el ayuno con autenticidad de cara a Dios y buscándole a Él. Si buscamos el favor del pueblo, hagámoslo delante del pueblo. No necesitamos crearnos una reputación de piedad. Los hipócritas lo hacían. Y en este texto que nosotros tenemos aquí, sabemos que no debemos ayunar haciéndolo evidente, porque el texto dice que cuando ayunes no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos mostraban a la gente, mira cuánto estoy padeciendo por mi ayuno. No debemos ayunar haciéndolo evidente. Esa es una actitud hipócrita que busca ser reconocido de los hombres. Si usted ayuna, hermano, hermana, está bien, hay que hacerlo.
pero no nos lo cuente. No llegue a la iglesia, no lo publique, no lo diga. No diga, no, gracias, porque estoy ayunando. Ahora, si lo está haciendo por cuestiones de dieta, diga lo que quiera, pero si es por un asunto espiritual, no lo diga. No muestre su rostro como débil y cansado por causa del ayuno. No lo hagamos. Lejos de evidenciar nuestra condición de ayuno, debemos hacer esfuerzos deliberados para que no se note este ayuno. No solo no hay que anunciarlo, sino que hay que procurar diligentemente lo contrario. Si estoy ayunando, no solamente no debo anunciarlo, sino tengo que mostrarme como lo contrario, dice el texto. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Que no se note. No solamente, insisto, tiene que ver con no anunciarlo, sino que hacer deliberadamente lo contrario. Que la gente no note absolutamente de ninguna manera, por lo evidente que lo hacemos, que estamos ayunando. Esto es muy, muy importante. Y dice el texto, para no mostrar a los hombres que ayunas, no deben de saberlo, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un pensador anónimo dijo esto: el objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe de ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestro ayuno y tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardonador a un Dios todosuficiente, hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará. Los ayunos devocionales practicados correctamente pronto serán recompensados con un eterno festín. Sí, hermano, ayunar es bueno. Creo que es algo que tenemos que hacer todos los creyentes como un hábito espiritual. Pero tiene que ser en secreto. Pero no tenemos que buscar o ayunar solamente por dejar de comer o para intercambiar favores o para emblandecer el corazón de Dios. Lo tenemos que hacer como un acto de humillación, de contrición, de comunión con Dios. Conceda o no conceda mi petición. Y en ese sentido el Señor ve en lo secreto. Y como dice la Escritura, y lo recompensará en público cuando estemos ante el trono de su gracia y ante miles y millones de seres vivientes que alaban al Señor, tendremos nuestra recompensa. Mientras tanto, yo le digo, practiquemos el ayuno. Hagámoslo bíblicamente, por una decisión propia, en humillación, en contrición, en comunión con Dios, y solamente Él y usted deben de saberlo. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos saber por tu palabra lo que quieres de nosotros. No queremos equivocarnos. Y si nos equivocamos, Señor, dirige nuestra mente hacia la verdad. Pero estos actos deliberados espirituales, como la limosna, como la oración, como el ayuno, queremos practicarlos, sí, como tú mandas. Y de ninguna manera, Señor, queremos negociar contigo, sino lo hacemos como un acto de humillación, de contrición, de comunión, de saber que tú eres nuestro Dios y que estamos en buenas manos. Por supuesto que anhelamos que cumplas los anhelos de nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas lo que anhelamos es tener una comunión estrecha contigo, cumplas o no lo que nosotros te pedimos. Déjanos, Señor, ser dirigidos por tu palabra. Gracias por ella. Confírmala en el corazón de todos los que escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Amén.